Bueno, bien, nosotros ya aprendimos y vimos qué nombres reciben los lados del triángulo, ¿sí? Siempre considerándolo el ángulo agudo. Y ahora lo que vamos a ver es estas relaciones trigonométricas, ¿sí? A qué se refiere, de dónde salen y de dónde surge su nombre. Para eso lo que vamos a necesitar hacer primero es considerar este triángulo ABC y a la vez este triángulo AOR. Y lo que vamos a armar son razones. ¿Sí? Acuérdense que las razones son el resultado de la división entre dos números. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es armar esas razones. ¿Cómo las vamos a armar? Las vamos a armar teniendo en cuenta los lados del triángulo ABC y los lados correspondientes de los que elegimos del triángulo AOR. Entonces, por ejemplo, empezamos. Miramos el triángulo AOR. En el triángulo AOR tomamos uno de sus lados. Por ejemplo, puede ser el OR. ¿Sí? Me va a quedar OR. Dividido, armamos una razón. Otro lado puede ser el AR. AR. ¿Sí? Bien, ahora lo que voy a hacer es lo mismo, pero en el triángulo más grande, en el ABC. El lado correspondiente a OR, el correspondiente a este lado, en el triángulo más grande, en el ABC, va a ser el lado BC. O sea que acá vamos a escribir BC. Y lo vamos a dividir por el lado correspondiente al que ya elegimos antes. En este caso el AR. En el triángulo AOR, AR es este, su correspondiente en el ABC es este, el AC. Entonces nos va a quedar BC dividido AC. ¿Sí? Y ahora vamos a reemplazar por las medidas de cada uno de esos lados. El lado OR, ¿cuánto mide? 4 centímetros. Lo escribo. Dividido AR. El lado AR es este que está acá, mide 5 centímetros. Lo escribo. Lo mismo voy a hacer en el ABC. El lado BC mide 8 centímetros. Y el lado AC mide 10 centímetros. Y una vez que tengo armadas las razones, lo que hago es resolver la división. 4 dividido 5 y 8 dividido 10. Centímetros dividido centímetros, como es lo mismo, me va a dar 1, se simplifican, ¿sí? Centímetros dividido centímetros, algo dividido por sí mismo siempre me va a dar 1, se simplifican. 4 dividido 5, miren, yo tengo la calculadora acá, ¿la ven? Bueno, usamos la calculadora. 4 dividido 5 igual... Uy, no funciona. Bueno, me da 0,8. Me tienen que creer. 4 dividido 5 igual 0,8. Vengo acá, me queda 0,8. 8 dividido 10, para el que ya más o menos sabe las cuentas de memoria, sabe que le va a dar 0,8 también. ¿Sí? Ahí ya tenemos un par de razones. Y fíjense que nos dio exactamente el mismo resultado. Bien, ahora vamos a armar otra razón para ver si se sigue cumpliendo. Por ejemplo, podemos tomar el lado AO, en el triángulo AOR, y lo podemos dividir por el lado AR. De este lado tomo sus correspondientes. El correspondiente al lado AO, ¿quién va a ser? AB. Entonces tomo el lado AB y lo voy a dividir por el correspondiente a AR, dijimos que era AC. Reemplazo por los valores que mide cada uno de esos lados. El AO es este que está acá, mide 3 centímetros. Lo escribo. Dijimos que AR medía 5 centímetros. Lo escribo. El lado AB, que es este que está acá, mide 6 centímetros. ¿Sí? Vengo acá y lo escribo, 6 centímetros. Dividido AC. Dijimos que AC medía 10 centímetros. Lo escribo. Ahora resuelvo la división. Centímetro con centímetro se van a simplificar. 6 dividido 10, para el que tiene las cuentas fáciles y rápidas, sabe que le va a dar 0,6. Y si no, vengo acá y agarro la calculadora. ¿Sí? 6 dividido 10 me da 0,6. Y ahora 3 dividido 5. También, ¿cuánto nos va a dar?
Nos tendría que dar, si venimos haciendo esto, lo mismo. 0,6 nos da lo mismo, nos da lo mismo. Ahora vamos a formar otra proporción más, ¿sí? Otro par de razones. Dije proporción porque son proporcionales este par de razones, ¿sí? Son el mismo valor. Vamos a tomar el lado OR y lo vamos a dividir con el lado AO. Entonces tomo el lado OR y lo divido con el lado AO. OR mide 4 centímetros. AO mide 3 centímetros. Los correspondientes, en este caso en el triángulo ABC, de OR va a ser BC. Y el correspondiente a AO es AB. Reemplazo por los valores de los lados, ¿sí? BC mide 8 centímetros. Estamos fijando el grande, ¿eh? Y AB mide 6 centímetros. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Resolver las cuentas. Los centímetros dijimos que se simplifican, me van a dar 1, 4 dividido 3 y 8 dividido 6. Agarro la calculadora, ¿sí? Y hago 4 dividido 3 y eso me da 1,3 periódico. ¿Qué me tendría que dar acá 8 dividido 6? ¿Qué nos tiene que dar ahí? Y sí, 1,3 periódico. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Porque es algo mágico? No. Todo tiene una razón. Estas razones se mantienen y estas proporciones se dan, ¿sí? Gracias a que tenemos acá este ángulo, ¿sí? Este ángulo, fíjense en que es el mismo, lo comparten. Este ángulo pertenece tanto a este triángulo como a este triángulo más grande, ¿sí? También comparten el ángulo recto. Entonces, este ángulo que está acá es responsable de las relaciones que se dan también entre los lados, ¿sí? Ahora, estas tres razones que nosotros formamos acá, lo que vamos a tratar de hacer es escribirlas con los nombres, lo que vamos a hacer es escribirlas con los nombres que le corresponden a cada uno de esos lados. ¿Por qué? Porque si esto se da siempre en un triángulo rectángulo, esas proporciones, entonces nosotros lo podemos escribir de manera general. De manera general se escribe utilizando un nombre, ¿sí? Que represente a todos. ¿Estamos? Y que yo lo pueda aplicar en cualquier triángulo rectángulo. Bien, entonces para utilizar nombres generales, lo que vamos a hacer es pensar en esto. En pensar quién es OR, quién es AR, quién es AO, quién es AR, quién es OR y quién es AO. Lo mismo en estos. Entonces miren, OR, si yo fijo este cateto, ¿qué nombre recibe este cateto si estoy trabajando con este ángulo? Anteriormente habíamos dicho que si es opuesto al ángulo que yo considero, se va a llamar cateto opuesto. Y lo mismo me va a pasar con BC. BC va a ser el cateto opuesto. El cateto AO, que es adyacente a este ángulo, igual que el cateto AB, van a ser los catetos adyacentes. ¿Sí? Y si acá tenemos nuestro ángulo recto de 90 grados, el lado que es opuesto a ese ángulo recto, como dijimos que se iba a llamar, hipotenusa. Entonces ahora lo que vamos a hacer de manera general es escribir estas mismas razones, pero con los nombres de sus lados, ¿sí? O sea, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Entonces, en la primera razón que formamos, tenemos OR sobre AR. OR es cateto opuesto. BC es cateto opuesto. Escribo cateto opuesto. Sobre AR, ¿quién es? La hipotenusa. Perdón, AR es la hipotenusa. AC, ¿quién es? Hipotenusa. Antes de pasar a nuestra segunda razón, ¿cómo se va a llamar a esta razón, a esta relación que nosotros encontramos ahí? A esa razón la vamos a llamar seno. Seno del ángulo, ¿sí? Seno del ángulo. En este caso nuestro ángulo es alfa. Entonces el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En la segunda se da AO.
AO es cateto adyacente, AR hipotenusa. Si yo me fijo el triángulo grande, AB es el cateto adyacente, AC es la hipotenusa. O sea que se da una razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y a esta razón también la vamos a llamar. ¿Cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar coseno. Coseno del ángulo, ¿sí? El coseno del ángulo, porque los nombres se los estamos poniendo a los catetos según este ángulo. Entonces, el coseno de este ángulo. En nuestro caso es alfa, pero bueno, acá lo escribimos de manera general. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cualquier ángulo que yo vea. Y la tercera, ¿sí? Es OR, cateto opuesto, AO, cateto adyacente. BC, cateto opuesto, AB, cateto adyacente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar esta razón? Se va a llamar tangente. ¿Tangente de quién? Del ángulo. La tangente de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces tenemos seno, coseno, tangente. Son tres relaciones, tres razones trigonométricas que nos van a ayudar a averiguar el valor de los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo.